Muchas gracias, Gustavo. Pasamos ahora a darle la palabra a Gloria Pastén, que ya está conectada. ¿Dónde está Gloria? Pudo superar sus problemas de conectividad. ¿Dónde está? A ver si está por aquí. O se nos cayó. Ahí está. Pará. Tenés que reactivar el audio, Gloria. Ahí está. Ahí está Ahora perfecto. sí. Bueno, Bienvenida, Gloria. Gloria es una querida jueza jubilada. Estuvo en primera instancia, jugó 25, estuvo en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, sala primera, fue profesora de la célebre cátedra del doctor Fernández Madrid durante muchos años y es una querida amiga y militante por los derechos de las mujeres. Así que adelante, Gloria. Entre los temas que la justicia del futuro no puede dejar de lado está hablar claro y la cuestión de la paridad de géneros. Adelante, Gloria. bueno, muchas gracias, Raúl, por ser tan generoso en la presentación. Eh, y la verdad que estoy me siento muy distinguida de participar en este panel con personas amigas o personas conocidas. Bueno, un buenas tardes enorme para las amigas, los amigos, los colegas y los ex colegas. No me gusta la palabra jubilada, me gusta la palabra retirada. Así que eso no lo voy a dejar pasar. Bueno, eh, precisamente mirando el título de la jornada y de la disertación que me habían, para el que me convocaron, en realidad me pareció a mí que es sumamente amplio, ¿no? Y realmente me he tomado la libertad de buscar un par de temas para compartir con ustedes. Pero precisamente lo que es la convocatoria, es decir, qué nos va a ocurrir después de la pandemia. Y ustedes saben muy bien que en las cuestiones de género, se avanzó muy lentamente. Que en los últimos 20 años hemos realmente avanzado mucho, sí, también es cierto. Pero también tenemos que reconocer que nuestro país tiene muchísima legislación, tiene mucha jurisprudencia, tiene mucha doctrina y que es el resultado del esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, de comisiones sindicales, ANJA, por ejemplo, que colabora constantemente con estas cuestiones, la misma Corte Suprema, a través de la Oficina de la Mujer en el dictado de cursos con perspectiva de género, y en este momento el gobierno actual, que ha creado organismos ministeriales a cargo de mujeres especialistas en la materia, o sea que lo cierto, pero de todas maneras, aún con todos estos avances, o pocos avances, o lentos, lo cierto es que las diferencias económicas y sociales y políticas respecto de las mujeres persisten y persisten en todo el mundo. Como les dije al principio, la convocatoria es muy amplia, entonces me tomé la libertad y acá el doctor Caramelo, a quien conozco, me allanó alguna parte de mi tarea. Tomé dos temas. Mientras voy contándoles, vamos a ver si me da resultado, voy a compartir una pantalla con ustedes. Los dos temas que tomé fue, no está el coordinador, me parece, bueno, cuando venga él le pediremos el permiso, pero lo que les quería decir es que tomé dos temas, uno desde la perspectiva de género, es decir, como instrumento, como herramienta para trabajar, y otra, que acá reitero nuevamente, el doctor Caramelo me allanó el camino, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Bueno, esperemos que venga, si no viene el coordinador, y lo veo acá en la casillita que no está, les voy diciendo lo siguiente. Una primera filmina, yo puse algunos conceptos vinculados a qué entendemos por perspectiva de género, o sea, una nueva mirada de la realidad. Y allí, bueno, varios ítems de los cuales en realidad se les dejo, por supuesto, Power que queda grabado, e inclusive no voy a llegar a la totalidad de las filminas. Hay dos filminas que quedan para ustedes con las sugerencias que yo voy diciendo, porque no las voy a poder decir a todas y por ahí ni siquiera me las acuerdo. Pero bueno, una primera filmina o una segunda filmina estoy dando unos tips acerca de lo que es la perspectiva de género como una herramienta
jurídica para valorar y analizar los casos en cuestiones de género. Pero concretamente lo que quiero decir es que aplicar la perspectiva de género en realidad es dar oparidad, o sea, entre muchas otras cosas más que podemos decir, es darle operatividad a los tratados de derechos humanos fundamentales. Como me parece que por supuesto que es una técnica que no está solamente dirigida a la magistratura, sino a las personas que ejercen la libre profesión de abogadas, o sea que no es solamente para ellos. Hay una primera acción, bueno, yo ya voy avanzando en las filminas, hay una primera acción porque quiero hablar de acciones, de cuáles son las acciones, cuáles son las conductas que deben asumir tanto las personas que integran la magistratura como todas las personas que ejercen la profesión de abogacía. No aparece el coordinador, es una pena, bueno, no importa. Entonces, lo que yo me planteé acá... No, acá estoy, Gloria, acá estoy. Ah, déjame que quiero compartir Perdóname. una... No, voy a compartir una pantalla. Quería compartir una pantalla, bueno, fui avanzando, me dice que estás... Ah, ya está, a ver, ahora no lo encuentro. A Es ver. la flechita verde que está abajo. Sí, sí, la encontré, pero no encuentro el power, a ver. No, me parece que lo tenía que abrir primero, disculpame, sigo un momentito, ¿eh? Sí, sí, no hay Lo tengo problema. que hablar, lo tengo... Te pido No, no disculpas te por no haber prestado preocupes. atención al principio. No, el problema es mío porque no sé manejar tanto esta cuestión, eh, pero sé que tengo que abrir el Power primero. Ahora ya está, lo estoy abriendo. No lo tenía abierto. No sé si ahora se ve. Y ahora, bueno, a ver si ahora sí. Si lo puedo compartir. Sí. Ahí está. Lo pueden ver. Sí, ahí En está, perfecto. pantalla. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por esperarme. Disculpen la falta de experiencia que estoy tratando de adquirir, no precisamente a costilla de ustedes, pero bueno, este eran los tips que les decía de las primeras filminas. La perspectiva de género como una obligación constitucional y convencional y como un método de trabajo, como una herramienta para un análisis jurídico integral. Bueno, sigo porque si no nos vamos demorando. Me parece que me fui... Acá está. Más o menos estaba llegando a esto. Lo que estaba diciendo es que para la perspectiva de género deberíamos iniciar con distintas acciones. Una primera acción es esto. Esto parece ser una simpleza, pero el conocimiento cierto y preciso de los tratados de derechos humanos fundamentales, obviamente todos los abogados, la magistratura lo conocen a la perfección. Lo que además debemos agregar, conocer a la perfección, es cuáles son aquellos instrumentos jurídicos de protección especial de los derechos a la mujer. Yo acá puse, por supuesto, lo que es algo así como un trío, que es la CEDAW, Belén do Pará, la ley 26485, el Corpus Juris de la Organización Internacional del Trabajo, y agregué, porque está pero no porque esté vigente, contrariando lo que alguna vez me enseñaron, de no referirme al derecho no vigente, pero lo puse porque es muy importante, que es el convenio 190 de eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, porque realmente esperamos, todos tenemos la esperanza de que muy prontamente se pueda, que nuestro país lo ratifique y quede integrado a nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, esa primera acción consiste en eso precisamente, en conocer todo ese plexo normativo. Bueno, también me pareció importante que poder remarcar esas acciones, pero a través de breves comentarios, si puedo, de algunas sentencias que yo considero humildemente, o desde mi punto de vista, son muy buenas construcciones jurídicas y que nos van a dar una serie de
reflexiones o de tips o de sugerencias para poder implementar con la mayor efectividad lo que es la perspectiva de género como herramienta de trabajo para la magistratura y para todas las personas que ejercen la profesión de abogados. Entonces traté de darle una pincelada federal y elegí 4 sentencias, 2 nacionales y 2 provinciales. Voy a tratar de ver que me alcance el tiempo para ingresar en el segundo tema, que es el del lenguaje inclusive. Bueno, la primera es de la sala primera, valga la redundancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esto es del año 2013, les aclaro, el voto es de la doctora Gabriela Vázquez. Yo integraba la sala en ese momento, pero les quiero decir que esto no es que estoy autorrefiriéndome, así que no hay una autorreferencia a mi persona, porque yo adherí, porque compartí todos los fundamentos, me convencí que ese voto era verdaderamente lo que yo debía compartir y firmar, pero el voto es de ella, por eso se los aclaro. Bueno, en este caso, lo que ocurrió fue lo siguiente. Una señora realizó una denuncia porque había sido, hubo, digamos, una violencia laboral respecto de su persona, cuando desde el momento que ingresó a trabajar, a esta señora le cambiaron el nombre porque en la empresa había 2 personas con el mismo nombre. Era una persona muy exitosa, era una ejecutiva, se dedicaba a las ventas de avisos, creo que eran avisos rurales, pero los colegas varones la dejaban de lado, no se le permitía hacer viaje, que podía generar las relaciones comerciales y sus propios incrementos. Bueno, y eso entre otras muchas cosas más, además de que la trataban en forma peyorativa, se hacían chistes de muy mal gusto en su presencia, e inclusive cuando existía una vacante para que ella pudiera ascender, no se lo permitieron y le encomendaron que procediera a la capacitación de una persona que no tenía trayectoria en la empresa. Bueno, son muchísimas las cosas que pasó esta señora en esa relación laboral, y termina con un porcentaje de incapacidad psíquica del 33% en relación causal con esa violencia laboral a la que fue sometida. Bueno, ¿de qué manera se analizó este caso? Que es lo que me interesa. En primer lugar, la jueza lo que hizo fue darle operatividad a un derecho que está en el artículo 16, no creo que es el inciso G de la ley 26.545, en la ley de protección integral a la mujer. Ese artículo le da el derecho a la mujer de requerir que la autoridad judicial o la autoridad administrativa la escuche. Entonces, lo primero que hizo la jueza Vázquez fue fijar una audiencia para recibir a la víctima y escucharla. Cuidado, no nos confundamos, esta no es una audiencia de conciliación y mediación, porque la ley 26.485 la prohíbe en el artículo 28. Este es el ejercicio y la operatividad de un derecho de la víctima de ser escuchada, como les dije, por la autoridad administrativa o judicial. Y esto fue muy importante porque, bueno, yo participé, por supuesto, nosotras no hicimos preguntas, porque tampoco la idea era revictimizarla, sino solamente escuchar su versión. Después las pruebas se analizaron conforme el estándar probatorio del caso Pelicori, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con principios que están consagrados en la Ley 26.485, referidos a la amplitud probatoria y a la valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces, y acá de alguna manera, lo que decía el doctor Caramelo, desde la inmediatez del acto, sumado a la valoración de las pruebas en esas condiciones, tuvimos la certeza de que la denuncia de discriminación en razón del género formulada por esta persona era certeza, es decir, teníamos toda la certeza de que eso había acaecido. Luego de eso se analizó la CEDAW, Belén do Pará y la 26.485 en todas, digamos, en todas aquellas cuestiones que
tenían que ser aplicables al caso. Pero principalmente se hizo hincapié en el deber social de eliminar los estereotipos, de eliminar la invisibilización de la mujer, de desarrollar, digamos, estrategias para romper el techo de cristal y del deber de la empresa de adecuar sus estructuras funcionales a formas equitativas de trabajo. Bueno, el otro caso, que es de la provincia de Tucumán, por eso lo hice federal, fíjense que el primero que les acabo de comentar es violencia laboral. Este es violencia institucional. Acá pasó lo siguiente, voy a ver si lo puedo resumir un poco más. El tema fue así. El fiscal, la fiscalía, se presenta con un título ejecutivo para que se dicte sentencia, o sea, se cumplieron todos los actos, inicia la demanda, una demanda ejecutiva, para que ese título se ejecute. El juez, cuando toma, digamos, comienza a analizar el título, lo primero que hace también es fijar una audiencia, o sea, otra vez para escuchar a la víctima. ¿Y por qué razón? Porque por un lado, cuando él va a fijar la audiencia, el fiscal que actuaba como parte actora presenta un acuerdo que había llegado con la demandada de pedido de suspensión del juicio hasta que esta persona mejorara de fortuna. Y por el otro lado había una presentación de la actora diciendo que ella era una persona que se encontraba con serios problemas, que estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces lo que hizo el juez fue analizar la validez de ese título ejecutivo y lo primero que hizo fue hacer un control de convencionalidad para lograr de alguna manera destrabar, digamos, elaborar ese título ejecutivo y las reglas, digamos, procesales de ejecución a los principios de derechos humanos fundamentales. ¿Y por qué digo esto? Porque esta señora había denunciado y fue comprobado en la causa que era una persona que se encontraba en extrema vulnerabilidad. Era una señora que estaba discapacitada, todo acreditado, discapacitada en el 80% de su capacidad laboral, a cargo de 2 hijos menores, uno con un problema en la vista y además a cargo de su papá de 84 años de edad, también discapacitado. Entonces, lo que hizo el juez ante esta situación de hipervulnerabilidad, porque se entrecruzaban varios factores que la tornaban muchísimo más vulnerables, se encuentra que ese título ejecutivo, y esto creo que no lo dije al principio, lo digo ahora, ese título ejecutivo que se pretendía darle, que se dictara la sentencia, era la consecuencia de aplicarle una multa de 20.000 pesos más 4.000 por gastos a esta señora porque no había comparecido a una audiencia de mediación donde se iban a tratar los alimentos para sus hijos menores. Entonces acá hubo un control de convencionalidad respecto del título, el título fue rechazado por inexistencia de deuda, el acuerdo ese que les mencioné también fue rechazado porque esta señora, que además de todo lo que les conté, y esto me viene a la memoria, cobraba una pensión de 2.000 pesos, nunca iba a estar en condiciones de mejorar de fortuna. Y allí una de las cuestiones, digamos, más, después de hacer todo ese análisis, el juez lo que hace es, y les digo cómo se llama el juez, porque la verdad que yo quería decirlo, pero me parece que esto es importante resaltarlo, es de Tucumán, Iriarte Gianicelli. El juez lo que dice precisamente que el serio problema de esta señora, además de su vulnerabilidad, es que se violó el derecho de acceder a la justicia en forma eficaz. A todos los problemas que ella tenía se suma que no puede asistir porque no tenía dinero y además se encontraba enferma a una audiencia donde precisamente se iba a tratar el tema de los alimentos de sus hijos menores, teniendo en cuenta además esta situación de inferioridad económica en la que se encuentran las mujeres, y esto, bueno, surge de la doctrina y de muchos artículos, cuando una persona así tiene que hacerse cargo, cuando se ha separado de su pareja o de su
o de su esposo. Bueno, esto es mucho más cortito, esto es del juzgado de Azul. Acá la jueza era la doctora Comparato, y adhirió el doctor Emiliosi. Este era el tema de un trabajador rural que se desempeñaba en un tambo, que en reiteradas oportunidades agredió en forma física y verbal a quien era su expareja, que lo hizo reiteradamente en presencia de testigos en el lugar donde los dos trabajaban en el tambo. Bueno, en primera instancia, lo digo muy rápido, en primera instancia el juez, bueno, por supuesto que a raíz de esta causal fue despedido. Cuando hace el reclamo, el juez de primera instancia dice que esas cuestiones pertenecían al ámbito privado y no trascendían al ámbito laboral, lo cual cuando llega a Cámara se hace otro análisis, y ya desde la perspectiva de género, para decir que en realidad viviendo en el mismo lugar, no viviendo en el mismo lugar, pero trabajando en el mismo lugar, siendo compañeros de trabajo en definitiva, en realidad sí trascendía al ámbito laboral. Y entonces se analizó CEDAW, Belén do Pará, y se subrayó la transversalidad, de la Ley 26.485, que pretende la reparación integral de la mujer en todos los ámbitos que desarrolla sus relaciones interpersonales. Y resaltando que sí, que en este caso y en esas condiciones, efectivamente, estas cuestiones privadas excedían el ámbito, es decir, se trascendían al ámbito laboral. Y la última, que es de la sala octava, fue Pesino, adhirió el doctor Catardo, bueno, muy sencillito, pero era un caso de ius variandi arbitrario, donde una señora se la envió a trabajar a la aduana de Misiones, y luego, con el tiempo, la pretendieron trasladar al área metropolitana sin dar ningún tipo de explicaciones. Allí también se analizó CEDAW, se analizó Belén do Pará, se analizó la 26.485, específicamente el artículo 6, diciendo que cuando no hay ningún tipo de explicación, no hay fundamento serio respecto de ese traslado, bueno, hay un ius variandi arbitrario en virtud del artículo 6 de la 26.485, terminó siendo un supuesto de violencia laboral. Bien, entonces, yo lo que quiero, para sintetizar, digamos, estas cuestiones, o lo que he tratado de contarles así muy rápidamente, y en algún momento empecé por el final y terminé por el principio para hacerlo rápido, quiero hacer una síntesis de esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? Es que la herramienta, este instrumento de utilizar la perspectiva de género, ya sea para juzgar o ya sea para realizar presentaciones, demandas, requerimientos, atraviesa todas las ramas del derecho. Ustedes vieron acá la violencia en distintas expresiones: violencia laboral, violencia institucional, violencia familiar, violencia física y verbal, y eso es lo que nosotros nos tiene que motivar para hacer un análisis en todas las cuestiones, aplicando la perspectiva de género. Pensemos como en una filmina que la pasé muy rápidamente, que la perspectiva de género es una obligación constitucional y convencional. En todos estos casos, la magistratura, ¿qué hizo? Determinó los hechos. Verificó la existencia de desigualdad. ¿Cómo la corrigió? Hubo situaciones asimétricas de poder. Por ejemplo, en el caso del Azul, del tambero, del hombre, ejerció su poder, su dominación, castigó a la persona. Hay subordinación, hay dominación. Valoró la prueba conforme al estándar probatorio establecido por la Corte Suprema en el caso Pelícori, y cuando fue necesario, como fue en el caso de la violencia institucional que se dio en Tucumán en la ejecución de un título fiscal, allí se llegó a realizar el control de convencionalidad.
La magistratura también argumentó y desarrolló el pensamiento con base en jurisprudencia, en doctrina nacional e internacional, y generalmente lo hace sobre estas tres patitas: Cedawn y sus recomendaciones, Belendo Pará y la ley 26485. Y no hablo de la ley 2744 porque las garantías son un poco más mezquinas, digamos. Bueno, ¿qué se hizo acá? De esta manera se le otorgó operatividad a las normas que contienen los tratados de derechos humanos fundamentales. Y en una de ellas, que es la de Tucumán, se utilizó el lenguaje comprensible. ¿Por qué? Porque la señora que había denunciado y acreditado su situación de hipervulnerabilidad también había dicho que tenía pocos estudios y no podía salir a trabajar. Pero en la audiencia, ante la inmediación, el juez comprobó que era una persona que necesitaba que se le explicara sencillamente con palabras claras, y así puso un párrafo, por cuáles fueron las razones por que lo habían motivado para llegar a esa decisión. Y acá, bueno, como decía el doctor Caramelo, hay un antecedente, el doctor Caramelo, yo trataba de rescatarlo, pero no lo recuerdo, donde él hace esos párrafos. Uno que tuvo mucha publicidad. Bueno, acá en este caso de Tucumán se hizo exactamente igual, para que la persona comprendiera las razones por las cuales se rechazó el título ejecutivo, por las cuales no tenía que pagar ninguna deuda, y además no tenía que estar pensando que había un proceso suspendido y que algún día iba a tener que pagar la multa. Bueno, quiero pasar entonces ahora, si el tiempo me lo permite, a lo que es el lenguaje inclusivo. Y acá, bueno, un poco, si ustedes pueden leer esto, como toda expresión verbal o escrita que utiliza vocablos neutros o hace evidente el femenino y el masculino, bueno, todas estas cosas que ustedes pueden leer. Pero de la misma manera que no podemos prescindir de juzgar o realizar las presentaciones mediante la perspectiva de género, o sea, con una nueva mirada de la realidad, tampoco podríamos prescindir del lenguaje inclusivo. Nosotros, y lo explicó muy bien el doctor Caramelo, nos comunicamos en forma oral, en forma escrita, recibimos comunicaciones a través de la televisión, de la radio, de las comunicaciones en red, emitimos mensajes y recibimos mensajes, y muchas veces esos mensajes perpetúan los estereotipos de género. Entonces, lo que se pretende con el lenguaje inclusivo es visibilizar a la mujer, acudir a fórmulas donde nos podamos expresar con palabras neutras, donde se identifique el femenino y se identifique el masculino, o utilizar sustantivos colectivos, pero nunca el masculino genérico. Lo que se pretende entonces es eliminar situaciones que reproduzcan que hay comportamientos, trabajos, espacios que son propios, asignados a las mujeres o a los hombres. Miren, desde la década de los años 70 más o menos, y viene, digamos, un poco fijo a partir del año 80, ustedes van a ver todos estos documentos que aconsejan la revisión y aplicación del lenguaje inclusivo. Siempre nosotros miramos hacia afuera, les pido que miremos hacia adentro. Yo les digo, nuestro país está a la vanguardia en todo lo que son cuestiones de género, seguimos avanzando y seguimos avanzando, pero en el año, por ejemplo, quiero mirar hacia adentro, quiero mirar la magistratura. Por ejemplo, en el año 2018 la doctora Vázquez presentó una modificación en los reglamentos y, entre otros temas, aconsejó la revisión del lenguaje inclusivo. También, por ejemplo, en el año 2018, la Cámara que yo integraba aconsejó, en realidad no, se dispuso que cualquier modificación o confección de un texto reglamentario iba a ser adecuado al lenguaje integrador en términos de género. El Consejo de la Magistratura en el 2019, adaptación de formularios para adecuar a las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. ¿Qué quiero decir con esto?
que más o menos a partir del año 2018, sea en la agenda del Consejo de la Magistratura, las cuestiones de género están presentes. Hay muchas legisladoras, muchas consejeras que lo han integrado y que han seguido trabajando en estos temas, ¿no? Por ejemplo, no quiero omitir nombres, pero en este momento me viene a la memoria la doctora Sanabria, la doctora Camaño, y que han ido introduciendo todas estas cuestiones de género. Y fíjense qué interesante, y esto para las mujeres que luchamos por la paridad, por la igualdad, por la paridad, lograda en el 2016 en materia de representación política, hoy en el Consejo, o hace unos días, estuve leyendo con mucha alegría, y además tengo fe que así se concrete, un tema que tiene que ver con la paridad en la integración de las personas que van a integrar, valga la redundancia, los jurados para los concursos. Y verdaderamente es importante. O sea, lo que nosotros estamos pretendiendo es paridad. Bueno, son 4 personas, serán 2 mujeres y serán 2 hombres. Y esto está muy sostenido por el presidente del Consejo, el doctor Lugones, que es el que está sosteniendo esta cuestión que ha sido durante muchísimo tiempo y va a seguir siendo un reclamo fuerte de los movimientos feministas. Para que ustedes vean temas en documentos jurídicos respecto al lenguaje escrito y al lenguaje inclusivo. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, este caso de trabajadores de Hacienda Brasil Verde contra Brasil del año 2016, que es el primero de la Corte Interamericana que resuelve problemas de trata de personas, en un párrafo de que ustedes saben que las sentencias de la Corte, y para eso sirve el retiro, mi retiro, de poder leer con más atención las sentencias de la Corte Interamericana, que son extensas, muy extensas, hay un párrafo donde la Corte reinterpreta este artículo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Miren, la Convención Americana, cuando habla de los deberes de los Estados y los derechos protegidos, en todas las normas, siempre, después véanlo ustedes, yo lo tengo acá a la vista, ¿no? Siempre en las normas dice, toda persona tiene el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, toda persona, así se va repitiendo, toda persona, pero cuando llega a este artículo 6, fíjense lo que dice, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, nadie, entendido como ninguna persona, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Cuando la Corte Interamericana vio esto, dijo, hay que reinterpretarlo. Acude a la Convención de Viena, a los principios de la Convención de Viena, toma en cuenta en la época en que fue sancionada, en que se fue sancionada esta norma, y dice lo siguiente, ante el avance de los derechos humanos a nivel internacional, nosotros no podemos limitar la trata de personas a esclavos. No tiene que haber una limitación en cuanto a esclavos y tratas de mujeres, porque en realidad el fin es la explotación de la persona. Entonces esta norma debe ser leída como trata de personas. Si ustedes le prestan atención a la norma, se van a dar cuenta que ninguna persona puede ser sometida a esclavitud, y la trata de esclavos y la trata de mujeres como una subespecie dentro de lo que se puede considerar como personas. Esto respecto de este caso, que bueno, es muy interesante leerlo completo, pero bueno, yo tomé este párrafo que me parece que es importante que un organismo como es la Corte Interamericana de Justicia pueda reformular una norma que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y donde hay una clara, o por lo menos para mí esto es opinable, ¿no? Para mí hay una clara segregación de las mujeres. Y después resalto acá lo que dije más o menos al principio respecto al convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso del trabajo. Miren, en muchas oportunidades el artículo 190 utiliza mundo del trabajo, sustantivo colectivo, no las personas, que en algún momento lo habla de las personas, pero acá utiliza en reiteradas oportunidades mundo del trabajo. Pero el artículo 6 hace un desdoblamiento entre
trabajadoras, fíjense, incluyendo a trabajadoras, así como a los trabajadores y a otras personas pertenecientes a uno o varios grupos vulnerables. ¿Qué es lo que yo observo del convenio 190? Es que en el resto de las normas también en varias oportunidades se refiere a los trabajadores, o sea, masculinos genéricos, donde no se individualiza a la mujer, pero tiene su explicación. Yo no la comparto, pero tiene su explicación. En una resolución, en esa diapositiva que yo les mostré, donde están los documentos de la OIT que dan consejos y sugerencias y guías prácticas para la relación de los instrumentos jurídicos de la OIT, se dice en el anexo 10 que el empleo que cuando se utilice en un convenio de acuerdo a las circunstancias, el empleo de uno de los dos géneros puede incluir al otro género. Bueno, yo no estoy tan convencida de eso, me parece que, porque estas resoluciones son del año 2006, 2007, así que, pero ante el avance digamos, de las cuestiones estas de género y de estas sugerencias de comenzar a emplear y aplicar el lenguaje inclusivo, bueno, esto está como un poco viejo. Lo entiendo porque sé las dificultades para lograr ese convenio, pero bueno, lo remarco. Pero en definitiva, lo que importa es que más allá de la fórmula que se emplee, lo que se espera es visibilizar a la mujer, no que ocupe un rol secundario o que esté permanezca en la sombra, sino reconocer que el lenguaje masculino margina a las mujeres y las hace invisibles, se excluye a la mujer mediante un concepto estereotipado de los roles masculinos y femeninos, o como dijo recientemente una gran amiga y colega, la doctora Viviana Dobarro, que los estereotipos constituyen el germen de la discriminación y la violencia. Entonces, voy a tratar de concluir rápidamente. Volviendo un poco a la premisa de la convocatoria. El mundo cambió, toda la comunidad cambió, hay una nueva realidad que debemos enfrentar, hay un enorme desafío que obliga a ser creativas y creativos y encontrar nuevas respuestas. ¿Qué esperamos de la pandemia en cuestiones de género? Seguir avanzando lo más posible, como se pueda, pero lo más posible. En lo personal, yo he sostenido muchísimas veces la necesidad de la modificación de la ley de contrato de trabajo y he sido acompañada recientemente, lo ha dicho la doctora Lucía Seff, en un libro de trabajo de mujeres que ha circulado por las redes. La doctora García Bior también coincide, bueno, hay muchas personas que coinciden que las garantías contenidas en la ley de contrato de trabajo para la mujer y también para el hombre, en general la ley de contrato de trabajo requiere una modificación, pero yo aspiro más. Yo aspiro al dictado del Código del Trabajo, que está previsto en el artículo 12, artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Yo aspiro a eso. Ojalá la pandemia nos traiga el Código del Trabajo. Y pienso también que es importante que la ley Micaela de capacitación en género se operativice en todo el país y en todos los niveles, para las abogadas, para los abogados, para la magistratura, para las organizaciones no gubernamentales, realmente para todas las personas tienen que comenzar a incursionar en lo que es el género, lo que es la violencia de género, lo que es la perspectiva de género a quien les corresponda y el lenguaje inclusive. Miren, en el tratamiento de las cuestiones de género, aún ante esta nueva realidad, por ejemplo, la brecha salarial, la eliminación de estereotipos y la erradicación de la violencia son desafíos permanentes. Y también permanecen inmutables las obligaciones del Estado que asumió a nivel nacional e internacional. Específicamente, la Ley 2485 contiene como un reflejo de las convenciones internacionales las políticas públicas, su articulación, las acciones prioritarias y los principios rectores. Ustedes saben que me olvidé de contarles una anécdota. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tengo? Tendríamos que ir ya cerrando, Gloria. Puedo una anécdota chiquitita para que ustedes se den cuenta de, por lo menos que
terminemos bien todo esto que traté de decirle, pero sí, decime. ¿Cerramos el PowerPoint? Sí, lo cierro, espérate. No, ya está, eso. Ah, perfecto. Ah, bien. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vieron que siempre nos dicen, hablamos de que nosotras, todos nos formamos ya desde muy pequeños, nos formamos con algunas ideas y nos van formando. Vemos la realidad de la manera que nos van transmitiendo. Esto pasa en la escuela, pasa en la familia, bueno. Hay una anécdota que me parece muy interesante, que lo tomé del material que suministra la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los talleres que dicta la OM acerca de perspectiva de género, donde también incluye el lenguaje inclusivo. Y esta historia, Meana, que es una filósofa, creo que está en Valencia, lo toma también de un libro de cómo se enseñan a las niñas en las escuelas, una obra de 1986. Y esto dice así: una nena de 4 años va a la escuela, la maestra le dice, bueno, la nena está acostumbrada a que le digan: niña, siéntate, niña, compórtate, niña, bájate la pollera, niña, cállate. Bueno, es una niña, porque todo el mundo le dice niña. Va a la escuela, la maestra dice, bueno, a ver, todos los niños salgan al recreo. Y la nena se queda sentada y la maestra le dice: ¿por qué no sales? Y porque la orden fue para que todos los niños salgan. Y yo no soy un niño, soy una niña. No, mujer, le dice la maestra. Yo cuando digo niños, es niños para todo el mundo. Bueno, la nena sale al recreo y dice, bueno, entonces quiere decir que soy un niño. Cuando vuelve del recreo, la maestra dice, a ver, ¿quiénes se quieren apuntar para ir a jugar al fútbol? La nena levanta la mano y la maestra le dice, no, vos no podés levantar la mano. ¿Pero por qué? Porque es para los niños, no para las niñas. Entonces la niña lo que dice es, entonces, ¿qué soy? ¿No era que yo era un niño? Y lo último, y esto me parece que es muy cortito y cierro, Raúl, porque lo preparé con tanto cariño para todos ustedes que no quiero dejar de decirlo, porque me parece que esto nos va a dar una sonrisa, pero también nos puede llegar a incentivar para lo que uno quiere hacer, que es avanzar en las cuestiones de género. Alguien pregunta cómo se forma el masculino, y bueno, la respuesta es el femenino, la respuesta es muy sencilla, se dice, bueno, para formar el femenino ponemos la A, sacamos la O, ponemos la A. ¿Y cómo se forma el masculino? No, el masculino no se forma, el masculino existe. Entonces, amigas, amigos y colegas, lo que no se ve no existe. Y lo que se pretende acá es visibilizar a la mujer, sacarla de la sombra, sacarla del rol secundario, acudiendo a 2 herramientas importantes, como es la perspectiva de género y como es el lenguaje inclusivo. Gracias por la paciencia. Perdón si me excedí. Perdón si me excedí. Perdón. No, está bien. Lo que ocurre es que se iba haciendo larga la jornada ya, pero fue todo exquisito, Gloria. Vos sabés que yo te iba a preguntar, viste que ahora, dentro de los antecedentes que tiene que acreditar un postulante a un cargo de juez, es su calificación, su formación en perspectiva de género, ¿no es cierto? Y ¿sabés qué? Si me permitís te digo esto, porque esto le interesa a las mujeres, a los hombres, a todas las personas que quieran aspirar a la magistratura. Esto que yo dije de la paridad que está sosteniendo el doctor Lugones, que es el presidente del Consejo Federal actualmente, es muy importante y son muy importantes las cuestiones de género. Esto también es un detonante para que nos preparemos en género. Nadie puede juzgar si no tiene conocimiento en cuestiones de género. Por eso es importante la preparación y por eso es importante que el Consejo lo exija. Esas son luchas que nos ha costado mucho, le ha costado por ahí no tanto a mí, que solamente digo estas charlas y cuento algunas anécdotas, y bueno, en su momento me esmeré por hacerlo lo mejor posible dentro de la magistratura, pero es realmente importante.
tu charla, tu conferencia ha sido realmente muy inspiradora, muy motivadora, y yo iba a decir justamente a todos aquellos secretarios, secretarias que quieren postularse para un cargo de juez y ahora tienen la inquietud de decir, ¿y cómo hago para formarme en género, cuestiones de género? Bueno, que escuchen esta conferencia, que ahí están todos, el ABC, está todo para ponerse a estudiar y a leer. Muchas gracias, Gloria.